Ahora sí, volvemos entonces, comenzamos con la clase. Espero que todo esto funcione como corresponde. La clase está quedando grabada. Ya la gente de Facebook que la quiera ver después en el canal de YouTube la puede buscar ahí en www.youtube.com/123ingles. Ya, ese es el nombre del canal. Y estamos estrenando un nuevo diseño para las clases, ahí con un loguito, con la hora, para que no se me olvide la hora. Le puse la hora automática, pero parece que esta hora está mala. Dice que son las 2:52 de la tarde. No, pero esta es la hora que corresponde, a las 7:12. Ya estamos un poquitito atrasados, entonces comencemos de inmediato con la clase. La gente que está en Facebook que se quiera unir a la clase, les dejé el link. Y bueno, bienvenidos chicos, son ya el pelado, Vicky, Julián. Se cayó Alicia, parece. Había más gente aquí, pero no hay problema. Cosas que pasan. Teacher, the cover is beautiful. Julián, can you repeat that? And the cover is beautiful. Mm. The color, do you like the color of the new design? Yes, teacher. Yeah, it looks good, right? It's bluish and purplish and kind of pinkish, right? Recuerden, la terminación ISH la vamos a usar, esto se los voy a comentar ahora porque creo que nunca lo hemos comentado. Cuando yo tengo un color o un adjetivo y le agrego la terminación ISH, estoy diciendo que hay un leve parecido a esa característica. Entonces, si yo digo pinkish, quiere decir que parece rosado. Si yo digo bluish, quiere decir que parece azul. Es similar al azul, algo como un azul. ¿Ok? Se puede ocupar con cualquier color, con cualquier. De hecho, con adjetivos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo tired, suena extraño, pero tired, podría decirlo. ¿Ya? Así como estoy como un poco cansado, algo así. ¿Ya? Son terminaciones que transforman el adjetivo. Así que bueno, gracias Julián por el comentario. Estuve ahí un rato el fin de semana jugando, diseñando esto para que se vea un poco más atractivo. A ver si es que llega más gente a las clases. Ok, entonces, comencemos con la clase. Nosotros habíamos quedado la semana pasada con la última parte de la unidad 1. Terminamos la unidad 1 y comenzamos a ver la siguiente unidad 2, ¿cierto? Esta unidad 2 dijimos vamos a aprender los pronombres personales de tercera persona, es decir, he, she and it. Vamos a trabajar con estos pronombres ahora. Y además los pronombres personales de tercera persona plural, o sea, they. ¿Ya? Recuerden que tenemos singular y plural. Los singulares vendrían siendo he, she and it. Y los plurales, bueno, el plural es they. ¿Ok? They. Los vamos a anotar acá en el blog de notas. La gente que esté en Facebook y quiera ver lo que estoy escribiendo, métase a la clase mejor, únase a la clase y si no, después lo pueden ver en YouTube. Entonces, dijimos third person, singular. Y aquí vamos a tener he, el pronombre personal he, el pronombre personal she y el pronombre personal it. Recuerden que un pronombre personal es una palabra que reemplaza a un sustantivo. ¿Ok? Y por lo general estas palabras, estos pronombres personales reemplazan em, personas, por eso se llama pronombre personal, excepto en el caso del pronombre personal it o el pronombre personal they, que eso se pueden aplicar también a cosas o seres inanimados, ya elementos que no necesariamente son personas, ¿ok? Entonces el he, el she y el it son pronombres personales de tercera persona. Tercera persona quiere decir que no soy ni yo ni eres tú, ¿cierto? Es otra persona, ni yo ni tú. I, you, no, ninguno de nosotros dos, entonces es he or she, ¿ya? Puede ser él o puede ser ella, he or she. O una cosa, o puede ser it, right? It, un mouse, puede ser it, ¿cierto? Una figura, Bart Simpson, puede ser it, no sé, un remote control, o puede ser it, una cuchara. ¿Ya? Cualquier cosa yo la puedo reemplazar por it. ¿Y de qué nos sirven los pronombres personales? Para economizar, para no estar repitiendo todo el tiempo la misma palabra. ¿Ok? Sonaría súper extraño, hasta incluso en español, que yo estuviera todo el tiempo repitiendo la misma palabra.
Imaginen que voy a hablar de un libro y digo todo el tiempo, el libro se trata de esto. El libro es bastante bueno. El libro. Todo el tiempo voy a hablar del libro. Suena extraño, ¿cierto? En español o en inglés o en cualquier idioma, el hecho de estar repitiendo todo el tiempo la misma palabra perturba un poco, ya distrae. No es muy agradable cuando uno está presentando algo y todo el tiempo repitiendo el mismo pronombre, o perdón, el mismo sustantivo. Entonces ahí es donde entran los pronombres personales, para reemplazar. Tercera persona singular, he, she, and it. Y después tenemos tercera persona, third person, plural. Y en el plural es donde encontramos el pronombre personal they. ¿Ya? Otra de las gracias que tienen estos pronombres personales es que además, en el caso de he y she, se utilizan solamente con masculinos, masculine, right? Masculine. Y en el caso del she es para feminine, right? No estoy seguro si es feminine o feminine. Vamos a buscarlo en el diccionario, para eso tenemos un diccionario acá. ¿Qué dice el diccionario? No existe, es con i, feminine. Es con i, no es con e. Feminine. ¿Ya? Feminine, feminine, feminine. Ahí está la palabra feminine. O sea, quiere decir que está relacionado con mujeres, ¿cierto? En cambio, el masculino está relacionado con hombres. Y en el caso de it, el pronombre es neutral. ¿Ya? Un pronombre personal neutro. Sirve para cualquier objeto, un animal, una cosa, un lugar, una idea, algo abstracto. Y yo lo voy a reemplazar por it siempre y cuando sea solo uno. ¿Ok? Es neutro y en el caso de el they, tercera persona plural, va a servir para masculino, femenino o neutro, ¿ya? Siempre y cuando sea más de dos elementos, dos o más elementos, eso es plural. Por ejemplo, este es a mouse, right? A mouse, one mouse. Y ahora tengo two mice, right? Two mice. El plural de mouse es mice, two mice. Entonces, si yo quiero hablar de los mice, right? Puedo decir they are black, right? They are black, they are mices. No, mices no, mice. Mice es el plural. Mices no. They are mice, they are black, they are wireless, ya, son inalámbricos, características parecidas de los dos. And they are old, ¿ok? Son medio un poco antiguos estos mouse. Así que, bueno, ese es el tema, que yo puedo utilizar entonces el pronombre personal they para hablar de cosas, siempre y cuando sean de dos o más. Da igual si es masculino, femenino o neutro. Ya, volviendo al libro. Volvamos al libro. Dijimos que íbamos a trabajar con estos pronombres personales, ¿cierto? Además, aparecen aquí los adjetivos demostrativos. These, and these, right? These and these. Eso lo vamos a trabajar durante esta unidad. Vamos a hablar acerca de lugares en una sala de clases, right? The classroom. En este caso estamos en una clase, pero esta clase es una clase virtual. No tenemos un classroom. Y es rara. Bueno, este en realidad es mi bedroom. No podríamos decir que este es the classroom. A pesar de que estos días mi cuarto se ha convertido en oficina, en sala de clase, sala de juego. Uf, da para todo ya la habitación estos días de pandemia. Hola a la gente que está en Facebook, que está mirando la clase. Bienvenidos. Hola Karen, Viviana, Gladys, Romina. Gusto. Espero que les guste la clase y si se quieren unir a la clase para ver el libro, para ver el diccionario, las notas, todo lo que estamos viendo en la pantalla, les dejé aquí abajito el link. Se meten a ese link, se registran y van a poder ingresar a la clase, ¿ya? Y aquí se unen a los demás. A los demás que están en la clase. Al Pelado, la Tamara, el Julián, Vicky, Griselda, Sonja y la Ale que se nos fue, tenía un inconveniente. Entonces, vuelvo al libro. Finalmente vamos a aprender cómo pedir ayuda en clase. ¿Ok? Ask for help in class. Teacher, can you tell me? Can you help me? How do you say this? What do you call that? What's the meaning of? Right? Vamos a aprender todas esas expresiones para pedir ayuda en clase.
Y finalmente vamos a aprender cómo responder a un thank you y a un I'm sorry. ¿Ok? Hola Macarena, bienvenida. Un gusto. Thank you and I'm sorry. Vamos a aprender diferentes expresiones de cómo responder a estas dos cosas. Entonces, comencemos. ¿Ok? Aquí en el libro estamos viendo, dice, classmates. ¿Conocen esta palabra, classmates? ¿La han escuchado alguna vez? Classmates? Yes, teacher. Yes? No, teacher. No, you haven't. Classmate or classmates. Esta es una palabra compuesta. Está formada por dos palabras, por classmate. Right? Classmate. Mate, en general, se utiliza cuando hay una persona que es un amigo. Mate. Sobre todo en Australia, se utiliza mucho la palabra mate. En vez de decir, por ejemplo, en americano dude, right? En vez de decir dude, en el inglés australiano utilizan más mate. Pero no lo pronuncian como mate, lo pronuncian como might. Might. Tienen una pronunciación diferente en Australia. Ya todas las vocales, estos diptongos donde se juntan dos vocales, no se pronuncian exactamente igual que en el inglés americano o en el inglés británico. ¿Ok? Entonces ellos dicen might. Un momento que viene. Ah, se está uniendo Macarena. Súper. Ya, entonces vamos a esta palabra importante. Un classmate es un amigo o un compañero de clase. Right? Classmate. Ahí viene la palabra classmate. Entonces vamos a escuchar una historia en el libro. Dice, where are Anna's classmates today? La pregunta es, where are Anna's classmates today? ¿Ya? Esa va a ser la pregunta que vamos a tratar de entender en esta conversación. Hasta el momento todo bien, ¿me oyen bien? ¿Ven bien la pizarra también? Yes, teacher. ¿Ya? Very good, awesome. Yes, teacher. Súper, vamos a dejar que entre Lisa y vuelvo al libro. Perfecto. Ok, vamos a comenzar entonces ahora con el listening. Lo vamos a escuchar una vez, ok, quiero que lo oigan una vez, que pongan atención y vamos a tratar de entender de qué se trata la conversación. Y luego la vamos a escuchar, pero con el script, con la transcripción. ¿Ok? Aquí va. Listen, where are Anna's classmates today? Where's June? Is he here today? No, he's not. Maybe he's at work. Okay. How about Laura? I don't know. I think she's sick. Oh. Okay. Are Kim and Fong here? No, they're in the cafeteria. They're late again. Okay. And Alan? He's over there. I think he's asleep. Ok, so. Griselda que tiene activada su micrófono. Cuéntanos, Grisel, ¿de qué se trata esta conversación? ¿Qué pudiste entender? Sorry, teacher. No entiendo mucho. Nada, absoluta. Excuse me, teacher. Can you repeat the audio, please? Ok, let's listen to the track one more time, ok? Vamos a escucharlo una vez Thank más. you. Vale, bienvenida Lisa también. Bienvenida Macarena, se unió justo recién. Vamos a escucharlo una vez más. Listen, where are Anna's? ¿Está bien el volumen de lo que estamos oyendo, del listening? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, very good. Yes, teacher. Ya, vamos a ver, si no, trato de subir el volumen de alguna manera. Tendría que subir el volumen a la tele. Vamos un segundito. Ya. No, yo creo que se va a oír bien ahora. Ok, aquí vamos. Listen, where are Anna's classmates today? Where's June? Is he here today? No, he's not. Maybe he's at work. Okay. How about Laura? I don't know. I think she's sick. Oh. Okay. Are Kim and Fong here? No, they're in the cafeteria. They're late again. Okay. And Alan? He's over there. I think he's asleep. Okay, so where is June? Where is June? Estamos en esta conversación, están preguntando por varias personas. Hablan de June
¿cierto? Acá tenemos la foto, June, A la de June, Laura y Laura, alguien. right? June is Laura, working. Kim and Fong, ok, Kim and Fong, y hablan también de, no sé si es Andy o Alan, creo que es Alan, que es el chico que está ahí. Ok, ¿qué más entendieron en esta conversación? Yo entendí que estaban pasando la lista y las personas que nombramos, June, Laura, Kim and Ah, Fong, Jim and Jess, ellos son los que faltaron a la clase porque la profesora le está pasando la lista. ajá, ok, ¿Puede Julián, ser eso? puede ser, Dicen que June, de a uno, Julián, profe, pues yo creo que la profesora está llamando a lista y está preguntando por cuatro estudiantes que no están. ok, cuatro, claro, hablan de June, Lisa, Kim and Fong, Laura, y falta uno más que es Laura, Laura, perdón, Laura. era Laura, no Lisa, me confundí con la Lisa de nuestra clase. Pero alguien le responde y le dice que uno está trabajando. Ya, ok. Y hace otra pregunta que no entendí bien y le dice, I don't know, no lo sé. Ujú. Entonces vamos a averiguar, ¿qué es lo que está preguntando la profesora? Además de saber dónde, bueno, les di la respuesta, pero estamos preguntando cosas sobre personas, pero ¿qué se está preguntando? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no ¿Dónde están? ¿Dónde están? Como dice Macarena, where, ¿ok? Esa es la Where. pregunta, where. Nosotros vamos a trabajar entonces en esta unidad con las preguntas where, ¿ya? Y pongan atención, dice where y después viene un pronombre, perdón, una forma del verbo to be, where, tanto, y después where, tanto. Are. ¿Ok? Va a depender de la cantidad de personas por la que estemos preguntando. Pongan atención, ahora lo vamos a escuchar una vez más, pero vamos a ver también la transcripción, ¿ok? Antes de que yo la coloque una vez más. ¿Dónde está June? ¿Alguien entendió dónde está June? Working. Está trabajando. Ya. Macarena dice que es working. Vamos a colocar acá, vamos a ver si que están en lo correcto. Ya, vamos a colocar June, working. Porque está en el teléfono, ¿no? I don't Uno know. saca por deducción eso. Ah, ok. Se está guiando por las imágenes del libro. Después vamos a ver, la siguiente es Laura. ¿Qué pasa con Laura? Está enferma, sí. Está enferma. ¿Cómo Está se dice? Sick. sick. Ok, good. Después, Kim and Fong. Pareciera que ellos son asiáticos. Déjame ver. June, Laura, Kim and Fong. Ya, alguien me dice cafeteria. Ok. Y finalmente, creo que es Alan, el último chico. A ver, déjame revisar rápido. Chun, chun, chun. Ah, Alan, sí. Ya. Alan es el último. ¿Dónde está Alan? Where is Alan? Dicen I don't know. Ok, I don't know. Yo creo que sí saben dónde está Alan. Vamos a escuchar, ¿ok? Pongan atención. Ah, dicen que está durmiendo, sleep. Por ahí parece que algo dice. Al final decían sleep. Creo que dicen sleep. I believe Right? the class. Vamos a revisar, ¿ok? Escuchemos el audio una vez más. Where's June? Is he here today? No, he's not. Maybe he's at work. Okay. How about Laura? I don't know. I think she's sick. Oh. Okay. Are Kim and Fong here? No, they're in the cafeteria. They're late again. Okay. And Alan? He's over there. I think he's asleep. Ok, very good. Very good, guys. Súper bien. La compañera ¿Cómo? sabe todo. Sonja, solo hay que tratar de enfocar, dirigir toda la atención posible de tu oído a la conversación. Y otra cosa que hizo Macarena,
no voy a decir que es trampa, porque está súper bien. Pero Macarena igual se ayuda con las imágenes que estamos viendo acá. Ahí está June, Macarena thinks a lot of. ahí No, está sorry. Laura. Macarena know a lot of. Knows, right? She knows a lot. Knows a lot of. A lot. Solo... No, sí. Teacher, ya tengo mi pantalla trizada, así que justo veo en negro ahí. Ah, ni siquiera ve las fotos. Ya. No. Bueno, entonces tiene que poner harta atención, ¿cierto? Para escuchar lo que se está presentando. I agree with you, teacher. Right. Thank you. Entonces, No me chicos. entendió. No, tranquila. Ya, entonces, June, ¿dónde está June? Where is June? Working. Working. Vamos a completar estas preguntas, ¿ok? Dice, la número 1. Is June in class today? No, he's not. Bien, Julián, no, he is not. ¿Ya? Esta es una negación, ¿cierto? No, he is not. Después, la número 2. Is Laura here today? Is Laura here today? No. 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 Ojo, cuidado. ¿Qué dice aquí al final? Sick. Sick. ¿Con qué completamos esta oración? Is Laura here today? She is sick. She is. Very good. She is sick. No, she is sick. ¿Ya? La respuesta es que no está en clase. Pero además de eso estamos dando la información de qué pasa con ella, dónde está ella o por qué no está en clase. She is sick, right? Ella está enferma. She is sick. Y finalmente tenemos la pregunta Kim and Fong in class. ¿Qué pregunta? Are. Very good. Very good. Are. Solamente are. ¿Ya? No vamos a decir they porque Kim and Fong es equivalente a decir... Exacto. Kim and Fong... nada que ver. Kim and Fong es equivalente a decir they. ¿Ok? Cuando yo escribo Kim and Fong, estoy diciendo they a la vez. Kim and Fong es igual... Perdón. Fong es igual a they. Se pueden reemplazar. Entonces, si yo quiero decir they, Tamara, tendría que eliminar esto y colocar acá they. Are they in class? Yes. Pero ¿qué pasaría, Tamara, si yo pregunto are they in class? Habla sobre Kim y Fong. ¿Estás segura? Y si yo nunca los menciono, si yo solo digo are they in class? Tendría que preguntar de quién se refiere. Exacto, ¿de quién estamos hablando? Si yo no digo Kim and Fong en toda la conversación, no sabemos de quién estamos hablando, tendría que preguntar ¿quién? ¿De quién estás preguntando que está en clase? ¿Cierto? Cuando yo digo are they, tengo que decir who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Right? ¿Quiénes son ellos? Entonces, antes de poder reemplazarlo por un pronombre, tenemos que referirnos a esa persona, a esa cosa o lo que sea que yo quiera reemplazar. Primero lo tengo que nombrar. Una vez que ya lo nombro, puedo reemplazarlo por un pronombre. ¿Vale? Ok, teacher. Ok, very good. Súper. Me gusta que haya más gente en clase estos días. ¿Eh? Parece que de a poquito está empezando a volver la gente a las clases. Antiguamente teníamos como 20 personas en clase, ¿se acuerdan? Sonja, yo creo que tú fuiste la única y la Tamara también estuvo en las clases cuando habían como 20 personas en clase. Yes, teacher. Era harta gente. A veces se desordenaba un poco, pero bueno. ¿Y la respuesta cuál sería acá? ¿Are Kim and Fong in class? No, they are late. They are late. Very good. They are late. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí puedo decir they. Sí los puedo reemplazar. Puedo reemplazar a Kim y Fong por they. Porque ya los mencioné. Ya sé a quién me estoy refiriendo. ¿Quiénes están atrasados? They are late. ¿Quién? Who are late? They are late, right? Y en este caso puedo perfectamente utilizar el they junto con la forma del verbo to be are. ¿Ok? No sé si todos tienen claro, pregunta en general al grupo. ¿Todos saben cuándo uso is y cuándo uso are? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Ya? Yes, teacher. Yes. ¿Alguien que no lo sepa? ¿Alguien que necesite que lo aclare rápido? Chicos, sin vergüenza, sin pena.
Tengo que decir sin pena. Aquí en Chile no se ocupa. Aquí en Chile no se ocupa la expresión pena para referirse a la vergüenza. Aquí nosotros decimos vergüenza, sin vergüenza. Pero tengo que utilizar la expresión pena porque a la clase entra gente de todos lados. Mi teacher, es que no entiendo muy bien. Ya, no sé quién me dijo mi teacher. ¿Quién fue? Griselda. Ya, Grisel. Vale, y el pelado dice nope. Nope quiere decir que no lo tiene claro. Vamos a ver si me responde por el chat. Ah, ya, lo tiene claro. Ok, very good. Ya. Bueno, como Griselda no lo tiene tan claro, yo les voy a hacer un mini repaso. Mini repaso, ¿ok? No vamos a pasar más de 1 o 2 minutos explicando esto. Griselda, de todas maneras, revisa las clases anteriores. ¿Ya? En una de las clases explicamos cuándo se utiliza el verbo to be con la forma am, la forma is y la forma are. ¿Ya? Ahora se los voy a explicar bastante rápido para que podamos continuar. De todas formas, chicos, si alguien tiene una pregunta, algo que no entiende y necesita que lo aclaremos, pídanme que lo aclaremos, porque el curso este que estoy ofreciendo no tiene por qué ser un curso que vamos a ver rápido y vamos a avanzar, 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 sin resolver dudas, ¿ya? Para mí es más importante que resolvamos las dudas antes que avancemos por avanzar. ¿Ok? A ver, la gente que está en Facebook, se va a caer un segundito la clase, denme un segundito. Y ahora debería estar funcionando nuevamente. ¿Ya? Entonces, Griselda, tenemos un verbo, ¿ya? Que es el verbo to be. ¿Ok? Este verbo, el verbo ser o estar, puede tener cualquiera de las dos traducciones, ser o estar, va a cambiar de forma, form, ¿ya? Va a cambiar de forma dependiendo del tiempo verbal. Esto es una F o una O, form. ¿Ya? Sorry que ahí me... Voy a borrar esto, lo voy a escribir de nuevo. Ahí, form. Ya. Va a tener una forma para el presente y va a tener una forma diferente para el pasado. Y tiene varias otras formas, pero nos vamos a quedar con estas por ahora, ¿ok? Y todo esto va a depender de la primera persona, la segunda o la tercera persona singular. Y lo mismo con la primera persona plural, la segunda persona plural. Voy a mover esto un poquito para arriba. Y la tercera persona plural. Me quedó horrible esta tercera persona plural, la vamos a repetir. Perdón por mi letra, cuesta un poco escribir así. Ya, entonces, este verbo, gracias. Este verbo va a cambiar su forma dependiendo ya de si es presente o es pasado y dependiendo de la persona, si es singular. ¿Qué fue eso? ¿Un perrito? Hay un perrito. Creo que Griselda, tú tienes un perrito. No sé si puedes poner tu micrófono en silencio. Ahora sí, gracias Griselda. Creo que quería opinar. Estaba aprendiendo inglés también el cachorro. Ya, entonces, la forma de este verbo, to be, va a depender, ¿ok? Vamos a colocarlo aquí con línea roja. Va a depender si es presente o si es pasado. Entre otras cosas, te voy a dar solo un ejemplo. También va a depender de si es singular o es plural, ¿ok? Y si es primera, segunda o tercera persona singular, o si es primera, segunda o tercera persona plural, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar en el presente la forma, vamos a cambiar de color, am, ¿ya? I am. Esa es la forma del verbo to be en presente simple para la primera persona singular. Yo sé que puede sonar un poco complejo, pero esto es cosa de práctica, ¿ok? Es cosa de memorizar y recordar este cuadro. Para la segunda persona singular, o sea, you,
¿ok? Para la segunda persona singular, es decir, you, la forma del verbo to be en presente es are, ¿ok? Y después, para la tercera persona singular, vamos a utilizar la forma is, ¿ya? Eso es solamente para la primera, segunda y tercera persona singular en presente, presente simple. Y después, en las otras tres personas plurales, vamos a tener la forma are, and are. ¿Ok? Se va a repetir tres veces are. ¿Ya? Fácil. Luego, en pasado, a pesar de que no estamos hablando del pasado todavía, pero igual se los quiero mostrar. El verbo en pasado, el verbo to be, lo vamos a encontrar con esta forma. El verbo to be en pasado, para la primera persona singular, va a ser was. Después, en la segunda persona vamos a tener were. Y en la tercera persona singular vamos a tener nuevamente la forma was. ¿Ok? Y a continuación, en todas las otras formas plurales, en pasado simple, vamos a encontrar la misma forma del verbo to be, o sea, were. ¿Ok? Esto es un pequeño repaso para que tú tengas presente la forma del verbo. Quiere decir, imagina que estamos hablando de... ¿qué podría ser? Algo que se transforme. Imagina que estamos hablando de un chocolate. El chocolate lo podemos encontrar en la forma del cacao, o lo podemos encontrar en la forma de un bombón, o en la forma de una tableta, o lo podemos encontrar molido, ¿ok? Podemos encontrar el mismo chocolate de diferentes formas. Esto es exactamente lo mismo. Podemos encontrar el verbo to be de diferentes formas. Y todo eso va a depender de el tiempo, si es presente, si es pasado, y hay otros tiempos que no voy a mencionar ahora para no complicarlo más. Y también va a depender de la persona de la que esté hablando. Entonces, es muy importante que haya una concordancia, ¿ok? Concordancia quiere decir que la forma del verbo concuerda con el pronombre personal. Concuerda con la persona, ¿ya? La forma del verbo concuerda con la persona que corresponde. Eso es importante y es, creo que una de las cosas que más cuestan cuando estamos aprendiendo inglés, además de aprender el vocabulario, cuesta recordar eso, que el verbo debe concordar con la forma de la persona. ¿Ya? Gris, esto es para que tú lo practiques después, lo revises, no te lo vas a aprender en una sola clase, ¿ya? De verdad, va a tomar más de una clase y varias clases recordarlo, pero lo importante es que lo tengas presente, ¿ok? Teacher. ¿Ok? Ya, perfecto. Después lo puedes buscar igual en las clases anteriores. Ahí lo hablamos con más detalle. Y lo vamos a seguir hablando, así que no te preocupes si no lo tienes claro todavía, porque lo vamos a hablar prácticamente en todas las clases. Julián me pregunta, Teacher, do you have any pets? Yes, I have 3 cats. 3 cats. I have a very fat cat. I have a very slim cat. Una gata bien delgada, una gata bien gorda. And I have a very fluffy cat. Una gata bien peluda. Son 3 gatitas. Teníamos otra, pero la otra se fue al cielo de los gatos. Ya, continuemos chicos entonces con la clase. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no les haya quedado claro de esto que estábamos hablando con la pizarra? Del verbo to be. Chicos, chicas, ¿alguna duda? A la gente que está en Facebook le quiero mostrar lo que estoy hablando, ¿ya? Para que vean que por no estar en clase se están perdiendo esto, ¿ya? Yo les estoy mostrando aquí en la pizarra virtual lo que estamos hablando con el verbo to be, las diferentes formas y las conjugaciones del verbo, ¿ok? Para que se metan a la clase mejor y así la puedan ver con todos los detalles que correspondan. ¿Ya? Déjenme volver ahí a la transmisión. ¿Alguna consulta, chicos? Pelado, Julián, Sonja, Tamara, Macarena. No, yo creo que está todo claro, ¿cierto? Hasta ahora todo bien. Esto es una de las cosas más básicas. Es una de las cosas más básicas que tienen que aprender. Básicas en el sentido de importantes. Básicas en el sentido de elemental. ¿Ok? Así que mientras antes lo aprendan, mejor. Súper. Y esto era exactamente lo que yo les estaba comentando recién. Mira, aquí viene llegando una de mis gatas. Alguien que quiera conocer a mi gata.
Ella es la gata flaca, la almendra. It's cute. Yes, she's cute. Ella es la gata flaca. En algún momento va a llegar la gorda y en algún momento va a pasar la peluda. Ahora tengo un problema porque esta gata necesita que le abra la puerta. Deme un segundito. Déjala que salga. Ah, gracias. Okay, okay. Súper. Thank you for the correction, teacher. ¿Qué corrección, Tamara? What kind of correction? I said it's cute, and your correction, she's cute. Ah, yeah. Tú puedes decir she's cute o puedes decir it's cute. Puedes utilizar Ah, cualquiera de ok. los pronombres, no hay problema. Okay, teacher, thank you. Pero cuando tú no sabes el género, no sabes si es masculino o femenino, lo ideal es utilizar el neutro, el it. ¿Ok? Okay. Thanks. Ok. Aquí anda otra gata. La gata fiera. ¿Nos la presentas? Sí, por supuesto. No, sí, ya la conocen, ya la han visto en Ya, clase. sí. Ya, continuemos, perdón. Entonces, acá tenemos un cuadro resumen de lo que estuvimos conversando exactamente recién, Griselda. Pero acá está con ejemplos. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo con June, con he, ¿cierto? Con un pronombre. Después Laura. Después con she, ¿cierto? El pronombre que reemplaza a Laura. Y luego tenemos a Kim and Fong. Y luego el pronombre que reemplaza a Kim and Fong, que sería they. ¿Ok? Dice Aymara, Teacher, ¿cómo ingreso a la clase primero? Ah, dígame. teacher, yo tengo una consulta. A veces me complica el at. Es como un auxiliar para utilizarlo para hablar acerca del presente ahora mismo que está sucediendo. ¿O es como un presente como un poquito más lejano? No sé cómo explicarlo. Yo sé eso del at para decir la hora o para decir la fecha, el día. Eso lo tengo entendido por at. Creo que fue Macarena la que preguntó, ¿cierto? Sí. Yes. Ya. Macarena. At es una preposición. ¿Ya? At, la vamos a escribir acá en el blog. At is a preposition. ¿Ya? Una preposición es un elemento del lenguaje, ¿cierto? Que me ayuda a hablar de una posición, hablar de una ubicación, hablar de un momento, un lugar, ¿ok? La preposición por lo general no la vamos a encontrar sola en una oración, no puede existir sola. Por lo general una preposición acompaña a otra palabra, puede ser un sustantivo, puede ser un Así que verbo. es lo mismo que en el español que son a, ante, bajo, cabe, con. Exacto. Ya. Ya son lo mismo Ay. que las preposiciones en español, pero en inglés son muchas. En inglés no te las puedes memorizar. ¿Ya? Ejemplos de Ah, preposiciones. Un ejemplo es at. Otro ejemplo típico puede ser on. Tenemos tú, in, to, tú. right? Of or from, under, exactly, under. Ya tenemos varias preposiciones. Cada preposición, por lo general, representa un lugar. Puede ser arriba, abajo, al lado. Por ejemplo, next es otra preposición. Next, que significa al lado de. ¿Ok? Next to me. Yo le preguntaba a Julián delante si es que él tenía su piano al lado suyo, next to you, right? Le pregunté, ¿is the piano next to you? Y no me entendió la preposición, la pregunta, next to you. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces la preposición next to, al lado de. Next to ya, al lado de. Eso le iba a decir. Exacto. Chicos, Teacher, no se adelante porque vamos a ver las teacher, preposiciones. Dígame. y aprovechando el tema de las preposiciones, yo siempre también tengo un lío cuando en una frase X dice to go to. Y yo no entendía por qué está el go to y luego y el to como preposición, entonces no entiendo cuando hacen eso. Me too, teacher. Ya, vamos a aprovechar entonces la pregunta. Voy a mover un poco esta pizarra. ¿Ya? A ver. La preposición to. Bienvenida. Se sumó Aymara, creo que. Sí.
Vamos aquí a volver. Entonces, tenemos la preposición to. Y vamos a encontrar que esta preposición la podemos usar en diferentes situaciones. La van a encontrar con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, vamos a decir to go. Pero esto, en este caso, mira, no, llegó la misma gata. Pensé que había llegado otra gata. Pasa. Ya. En este caso, cuando yo estoy hablando de un verbo en infinitivo, este to no se traduce. Es solo un to que existe ahí en esa frase, en esa expresión, por el solo hecho de que uno identifique que es un verbo en infinitivo. ¿Ya? Vamos a colocar acá infinitive, ¿ok? Solo para que una persona entienda que esto es un verbo en infinitivo, nosotros agregamos to al comienzo y nada más, no se traduce, ¿ya? Va, pero no se traduce. Hay otro caso en que el to va a significar para. Por ejemplo, to learn. Si yo escribo acá to learn, yo les pregunto, ¿para qué estudian? Why do you study? Why do you study? Y tú me vas a decir, I study to learn. I study to learn. Right? Voy a escribirlo acá abajo. I study to learn. I do exercise to feel good. Right? Hago ejercicio para sentirme bien. I eat to have more energy. En este caso, la preposición to que tenemos aquí, to feel good, to learn, to have, no es infinitivo. Y esto que puede parecerles un poco extraño. Voy a copiarlo para que lo podamos analizar ya en la pizarra, porque quiero que quede bien claro esto. Lo voy a copiar acá. Teacher, Sí, dígame. me confundí. Dame un segundito, Sonia, yo te voy a... El to. Sí, yo sé que esto es un ¿No poco es lo confuso. mismo que going to? Em, lo que pasa es que el to, esta preposición to, yo la puedo juntar con varias expresiones. Ya la puedo juntar con varios verbos. No necesariamente, no es que le pertenezca a uno de estos verbos. Déjenme, déjenme ver si es que puedo agrandar esto un poco para que lo analicemos. Ya, me gusta cuando hacen estas preguntas porque al final nos desviamos de la clase, pero aprendemos algo que es muy importante. Ya. A ver. Disculpe, teacher. No, tranquila Macarena, de verdad, me gustan las preguntas así porque son preguntas que Don't worry, Macarena. la mayoría de ustedes puede tener y es bueno que las entendamos de inmediato. Ya, mira. Entonces, a ver, si yo les digo to go, ustedes me van a decir profesor, pero abajo dice to learn, acá, to learn. Después dice to feel, que también es un verbo. El verbo learn, aprender, el verbo feel, que es sentir, y el verbo have, que es tener. ¿Cierto? ¿Me siguen? Yes. ¿Sí? Ok. ¿Alcanzan a ver o quieren que agrande un poco más la pizarra? ¿Está bien así? Yes, teacher, mira. I clear, teacher, I can see. It's okay. Ya. Entonces, ustedes me dicen, profesor, pero yo estoy viendo ahí que dice to learn, to feel, to have. Y usted acaba de decir que uno no traduce. Ay, se volvió loco esto. Le hice mucho zoom, perdón. Un segundo. Ay, no, esto se volvió loco. Ya, ahora sí. Entonces, yo les acabo de decir que cuando tengo esta preposición, la preposición to, junto a un verbo, es para indicar que es infinitivo. Esa es una opción. Pero aquí yo sé que esto no es infinitivo
Porque estos verbos, aquí hay una relación. Hay una relación entre estudiar y aprender. Hay una relación entre hacer ejercicio, do exercise, y sentirse bien. Hay una relación entre estas dos acciones. Y entre comer, eat, y tener más energía, también hay una relación. ¿Ya? Hay una consecuencia. Entonces aquí vamos a entender que esta preposición to se traduce, ¿ya? La preposición to se va a traducir como para. ¿Ok? La preposición to en este caso significa para. ¿Han visto alguna vez los correos electrónicos en inglés que dice to, dos puntos y el espacio para escribir acá? Quiere decir que ese mensaje está Yo entiendo, ese sí, sí, mensaje sí. está dirigido para esa persona. ¿Ya? Puede ser para o a. ¿Ya? Se podría traducir como para o a. Entonces, Sonja, cuando yo digo go to, por ejemplo, I go to the beach, yo voy a la playa. I go to the beach, yo voy a la playa, right? I go to the beach. Yo voy a la playa. En este caso, el to se traduce como a. Ahora es dirección, ¿ya? Tiene otro significado, no solamente el significado de para, de un propósito, sino que ahora también el to va a significar movimiento o va a indicar movimiento de un lugar a otro, ¿ya? To, for example, to a place. Vamos a colocar aquí hacia un lugar, to a place. Puedo escribir acá, I drive to the office. Conduzco a la oficina. I drive to the office. ¿Cierto? Hacia la oficina, en dirección a la oficina, a un lugar. Puedo también decir I come to the I come to the meeting. Vengo a la reunión. I come to the meeting. A la reunión. ¿Dónde vengo o dónde voy? A la reunión, a un lugar. ¿Ok? En este caso, la reunión es un lugar más metafórico, no es un lugar real. La reunión es, ¿cierto? Un momento, un evento. Entonces, en este caso, la preposición to no significa para. Ya no quiere decir esto es para algo. No, yo no. En el caso anterior, cuando yo digo yo estudio para aprender, I study to learn. En este caso, la traducción del to quiere decir para. Hay un propósito. En el siguiente, indica un movimiento de un lugar a otro. Voy hacia ese lugar. ¿Ya? Podría significar o podría querer decir también para una persona. This gift, este regalo, is, or no, goes to your brother. This gift goes to your brother. Este regalo va para tu hermano o hacia tu hermano. ¿Ok? Está indicando entonces que es algo para alguien. En ese caso estamos utilizando una preposición. ¿Ya? En este caso es cuando es la preposición to, quiere decir a, hacia, para, en dirección a, o tiene un propósito también. Y en el caso que tú me preguntabas, Macarena, cuando dices to go to, right? Estás utilizando dos to similares. Hay un to que es el propósito y el otro to es del lugar. Cuando digo to go to, por ejemplo, Ah, ¿ya? ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí lo entiendo. Ya. Em, Te voy a dar un ejemplo. I go to the university. I go to the university to learn. ¿Ok? Acá tenemos dos to diferentes. El primero es hacia el lugar que voy, to the university, la universidad, este es un lugar. Entonces, en este caso, el to se traduce como a, hacia, en dirección a. Y después tenemos to learn, quiere decir ¿Hacia algún lugar? ¿para qué? El propósito. El propósito de ir a ese lugar es
aprender, para aprender. Entonces, el primer to se traduce como a o hacia y el segundo to se traduce como para aprender. ¿Ya? Hay otro uso del to que tiene que ver con el infinitivo. Por ejemplo, si yo digo I have to go, I have to go, I have to go. En este caso estoy diciendo yo tengo, I have, que ir, que irme, to go. Verbo ir. No está conjugado en presente ni en pasado. Es solo ir. Yo tengo que ir. I have to go. Me debo ir. Si digo... Teacher, what about I like to listening to music? Is that okay? To listen to music. Yeah, to listen to music. En ese caso, can you repeat that? Can you repeat the example? I don't know if that is correct, teacher, but I'm going to try. Is I like to listening to music. No, Yeah, I like good. listening to music. I like to listen to music. Very good. En este caso, quien me está, creo que es Jocelyn, creo que ya reconozco tu voz, Jocelyn. Entonces, tenemos dos usos diferentes del to. En el primero, to listen, tenemos un verbo en infinitivo. Acá estoy diciendo, me gusta, I like, me gusta. ¿Qué cosa me gusta? Escuchar, to listen. Es un verbo en infinitivo, que fue el primer ejemplo que les di acá arriba. ¿Ya? El primer ejemplo que les di acá arriba, donde les dije que el to no se traduce. Solo se traduce el verbo principal, y en este caso el verbo principal es listen. ¿Ya? Me gusta escuchar, I like to listen, me gusta escuchar. ¿Qué cosa me gusta escuchar? Music. Música, ¿cierto? La música. Claro, aquí hay una diferencia que tiene que ver con el inglés y el español. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el verbo listen va acompañado de la preposición to por una cosa bien especial. Porque el verbo listen significa dirigir la audición, ¿ya? Dirigir el oído a o hacia algo. ¿Ya? Entonces yo estoy diciendo, I like to listen to music, o sea, dirigir la atención de mi oído, escuchar, a la música o hacia la música. ¿Ya? Eso no lo traducimos en español. Yo no digo, a mí me encanta escuchar a la música. Yo no utilizo el a en español. Pero en inglés, la preposición to está diciendo que dirijo la atención de mi oído hacia la música. ¿Ya? Es como cuando yo te digo, mira hacia tal lugar. Yo te puedo decir, look to the front. Look to the front. Por ejemplo, look to the front. Mira hacia el frente. Look to the front. Quiere decir, dirige tus ojos, dirige tu mirada hacia el frente. Cuando el profesor está en una prueba y están los estudiantes conversando en la prueba, ¿es cierto? Y el profesor le dice, look to the front. Right? Mira hacia el frente. Entonces ahí el to es exactamente igual que el listen to. Ya estamos dirigiendo la atención de uno de los sentidos hacia un lugar. En este caso hacia el frente y en este caso hacia la música. ¿Se entiende más, Jocelyn? Is it clear? ¿Se entiende más, Yes, chicos? teacher, just a question. It's correct to say I like listening or I like to listen. Both of mean, them. El ing, el ing es como escuchando. Esa es como la traducción, ¿no? Sí, El pero, es una buena pregunta. Ambas formas están correctas, Jocelyn. Yo puedo decir I like listening to music o puedo decir I like to listen to music. Ambas están correctas, pero eso es una explicación mucho más larga que yo creo que va a llegar en su momento, ¿ya? No nos adelantemos, pero ambas están bien. La diferencia, Jocelyn, y la diferencia, Macarena, es que cuando yo digo I like, tengo dos opciones. Me puede gustar algo, por ejemplo, I like coffee. El café es algo, I like coffee. O puedo decir que me gusta realizar una acción. Y en ese caso, cuando yo digo realizar tal acción, tengo la opción de decir infinitivo o utilizar el ing. ¿Ya? Para las personas que no entienden mucho inglés o que están recién empezando a estudiar inglés,
No se preocupen por esta conversación, porque esta conversación deberíamos tenerla más adelante. Pero yo puedo decir, me gusta hacer, por ejemplo, I like listening to music. O puedo perfectamente decir I like to listen to music. Cualquiera de las dos está bien. La diferencia es que aquí, después del like, hay un verbo en infinitivo, hay un verbo que no está conjugado, es un verbo, ¿ok? Es un tipo de palabra verbo. En cambio acá arriba, cuando yo digo listening, tengo una acción, ya es un verbo, pero que se transformó en sustantivo, se transformó en una actividad, se transformó en un concepto, ¿ya? Ya no es una palabra de tipo de verbo, ahora es una palabra de tipo sustantivo, listening, ¿ya? Y ahora es como algo más grande, es un listening to music, ya no es solamente to listen, que es solo la acción de dirigir la atención del oído hacia un sonido, ¿cierto? Hacia la música. Ahora es todo un concepto, o sea, listening to music podría ser toda una experiencia que involucra más cosas que solamente dirigir la atención del oído hacia la música. Podría ser, por ejemplo, em, no sé, Listening así como salsa, cumbia, como dirigir su atención a algo en específico que no es solamente la música. ya, pero más allá de eso, más allá de que sea escuchar música, involucra otras cosas. Por ejemplo, yo te digo, sabes que a mí me encanta ver películas. Ver películas. Watching movies. ¿Qué significa ver películas para mí? Significa, por ejemplo, comer algo, significa tomar algo, significa buscar el trailer, prepararme. O sea, involucra más cosas que solamente dirigir la vista a la tele. Ese es el verbo watch, right? To watch movies. I like to watch movies. Si yo te digo, I like to watch movies, estoy simplemente diciendo, me gusta ver películas. I like to watch movies. Me gusta ver películas. Si yo digo I love watching movies, el concepto de ver películas ahora se transforma en una experiencia, en algo que involucra más cosas. Watching movies quiere decir, como te explicaba recién, comprar o preparar algo para comer, sentarme con mi familia, o no sé, acostarme, o encender la música fuerte, o preparar un ambiente, no sé, puede involucrar muchas más cosas que solo el hecho de dirigir la vista a la pantalla para ver una película. ¿Se entiende? Yes, teacher, thank you. All right. Okay, good. Yes, teacher, thank you. Okay, very good. ¿Ya? Yo sé que esto es una pregunta compleja ya de explicar y compleja de entender. Tiene dificultad hacia los dos lados. Así que no espero que se entienda, tampoco espero que esté 100% clara la explicación. Entonces cuando llegue el momento, lo vamos a ver, porque yo sé que en una parte del libro a continuación viene esto del uso del like y qué tipo de frase verbal se usa después de like. Puede ser infinitivo o puede ser un verbo con ing. ¿Ya? Y ahí vamos a entrar más en detalle. Así que Macarena, eh, tu traducción no está mal, pero no siempre, y esto es para todos, un verbo que termina en ing no siempre es algo que está pasando. ¿Ok? Okay, teacher. Teacher, Sí, teacher. Macarena, muchas gracias por hacer esa pregunta. You're welcome. Very good, very good. teacher, Jocelyn, go ahead. what is the difference between infinitive and gerunds? The difference. Yeah, the Um, difference. Right, infinitive and gerunds are forms of the verb that have no tense, okay? Infinitive, gerund, and participle have no tense, no tienen tiempo verbal, okay? El infinitivo, el gerundio y el participio no tienen tiempo verbal. Quiere decir que yo puedo tener un verbo en participio cuando yo estoy hablando del futuro o cuando yo estoy hablando del pasado. Puedo tener un verbo en gerundio cuando yo esté hablando en presente, o en pasado, o en futuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gerundio, el participio y el infinitivo no tienen tiempo verbal.
Si yo en una oración encontrara alguna de estas formas de los verbos, ¿ya? Que, a ver, se los voy a escribir acá en el blog. Cuando yo hablo de infinitive, infinitive significa el verbo así. To do, to go, to see, to eat. Y si lo traduzco digo hacer, ir, ver, comer. Hacer, ir, ver, comer. No tiene ver, no tiene tiempo. No es ahora, no es pasado, no fue ayer, ni va a ser en el futuro, ni está ocurriendo. ¿Ya? No tiene tiempo. Cuando digo gerund, gerundio, o en otras palabras también puede ser present participle, es otra forma de llamarlo, present participle, es cuando encontramos un verbo en la forma ing, doing, going, seeing or eating. ¿Ya? Voy a colocar los mismos verbos que teníamos arriba, pero con la forma ing del gerundio. Tampoco tienen tiempo. Tampoco está pasando. Que es lo que me decía recién Macarena. Cuando un verbo termina en ing quiere decir que está pasando. No necesariamente, no está ocurriendo. ¿Ya? Porque yo te puedo decir, I love doing exercise. Me encanta hacer ejercicio. I love doing exercise. Si yo digo doing exercise, no está pasando ahora. Pero la forma del verbo está con ing. Por lo que yo les explicaba recién, porque yo transformé el verbo en un concepto, lo transformé en un sustantivo con ing. ¿Ya? No se preocupen si no entienden la explicación, la podemos ver después, ¿ya? Pero ¿Has hecho toda tu vida una cosa así, del pasado y presente? no necesariamente son ya. Por eso les digo, ninguna de estas formas que están acá tiene tiempo. Ninguna está en pasado, ninguna está en presente ni en futuro. No tienen tiempo. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con doing, seeing, eating. Estos verbos que están aquí con ing no están en una oración. Cuando uno de estos verbos no está en una oración, no tiene un contexto, yo no puedo decir que están presentes ni en pasado ni en futuro. Mientras no estén en un contexto, no los puedo clasificar. Ya no le puedo decir, ah, están presentes. ¿Por qué? No tiene contexto, no tengo cómo decir el tiempo que tiene. Y en el caso del participle, past participle, ¿ya? O el participio, o past participle, el pasado participio es el famoso ed. Cuando yo encuentro un verbo terminado en ed, por ejemplo, played, el verbo jugado. O vamos a colocar los mismos que estaban arriba. Ah, no puedo colocar los mismos de arriba porque los de arriba son irregulares. Exacto, son irregulares. Voy a colocar otros. Played, worked, stayed, talked, talked. Mañana, ojo, los que quieran seguir viendo esto de la terminación ed, mañana tenemos clase de inglés intermedio y estamos justo viendo los verbos en pasado simple, que no es esto, ojo, un verbo en pasado simple se ve exactamente igual a la forma del participio, pero no es lo mismo, ¿ya? No se confundan. De hecho, cuando ustedes ven las tablas de los verbos, dice presente, pasado, participio, ¿cierto? Ya, el pasado simple y el participio no son lo mismo, se ven iguales, tienen la misma forma, pero no son exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, tenemos played, worked, stayed, talked. Estos verbos no tienen tiempo. Eso es la primero. Si yo digo played, la Tamara va a decir, ah, pero profesor, ese verbo está en pasado porque termina en ed. Y el verbo worked también está en pasado porque también termina en ed. Y yo aprendí en la escuela que los verbos terminados en ed son verbos regulares en pasado simple. Es el pasado simple de los verbos. Y yo le voy a decir, Tamara, este verbo no está en una oración. Ese es el primer detalle. No está dentro de una oración. Por lo tanto, yo no puedo decir que este verbo está en pasado. ¿Ok? Y además, ¿qué pasa si yo este verbo lo coloco en una oración? Por ejemplo, yo he aprendido mucho hoy. Yo he aprendido mucho hoy. Voy a decir, I have learned
Este es un verbo irregular que puede ser learned o learned. Ya puede tener las dos terminaciones. I have learned a lot today. He aprendido mucho hoy. Este verbo está en presente, presente perfecto. No es pasado. I have learned a lot today, presente perfecto. O sea, es algo que ha ocurrido. También te puedo decir, I have worked all day. I have worked all day. He trabajado todo el día, pero mi día no ha terminado. Esta acción de trabajar comenzó en la mañana y continúa. He trabajado, es presente perfecto también, no es pasado. Por lo tanto, cuando yo veo un verbo terminado en ed, no puedo asumir que ese verbo es pasado simple. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos tres formas, infinitivo, gerundio y participio, tres formas de verbos que no tienen tiempo, no las podemos clasificar en presente ni pasado, menos futuro. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar por qué no se pueden clasificar en futuro, pero imposible. Entonces va a depender de del contexto, va a depender del ejemplo, de la oración. ¿Ya? Hola Saúl, ¿cómo estáis? Pucha, sí, pues se echa de menos que cuando están en clase, se nota cuando faltan a la clase. Me está hablando Saúl, un estudiante que entra siempre a la clase. ¿Alguna duda, chicas? How Pelado. can we know when we can use clear gerund teacher. or infinitive? A ver, Teacher, un segundito. Jocelyn, tu pregunta, how can we know when? We can use infinitive or gerund. I mean, because there are many kind of situations, right? You are not going to talk about something in a specific. For example, just said, I love watching movies. You Ujú, cannot say, I love to watch movies, ujú. right? But when we can use that, infinitive or It all gerund? depends. It all depends on the person who's speaking. Todo depende del que está hablando. It all depends on the person who's speaking. ¿Ya? Si yo quiero decir I love watching movies o decir I love to watch movies, va a ser una decisión de la persona que habla. Hay un caso en que sí o sí debo usar ing, que es cuando viene después de una preposición. Por ejemplo, a ver. Tengo que encontrar un ejemplo rápido. Ok, aquí hay un ejemplo. I am taking a course, estoy tomando un curso, I'm taking a course on developing systems. On developing systems. I'm taking a course on developing systems. Te lo voy a escribir. I am taking a course. Esto es un poco más avanzado. I am taking a course on developing systems. ¿Ya? Estoy tomando un curso en desarrollo de sistemas o para desarrollar sistemas. En este caso, el desarrollar lo tuve que escribir con ing. ¿Por qué? Porque viene después de una preposición. ¿Ok? Y esto no está dentro del verbo. El verbo está acá. I'm taking. Yo estoy tomando. I am taking. ¿Qué estoy tomando? Un curso. A course. ¿Y el curso de qué es? On Developing Systems. Por lo general, cuando yo utilice la preposición on, en este tipo de oraciones, después de eso voy a tener un verbo en ing. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, otra idea. Am, ya. Está en pasado. I watched a documentary. Vi un documental. I watched a documentary about um, about improving the human body. ¿Ya? Vi un documental acerca de mejorar el cuerpo humano. Yo lo traduzco como mejorar. Debería ser to improve. Debiese ser en infinitivo, ¿cierto?
to improve, mejorar. Pero, como tengo la preposición about, después de esta preposición about, y tengo una palabra que ya no es, que es un verbo, ¿cierto? El verbo mejorar, improve. Pero está fuera de la posición del verbo. La posición del verbo está acá, después del sujeto. I watched. ¿Qué es lo que vi? I watched a documentary. Vi un documental. ¿Acerca de qué? About improving the human body. ¿Ya? Acerca de mejorar el cuerpo humano. En este caso yo no puedo colocar to improve. About to improve the human body. Tengo que utilizar la forma del ing. Son casos, Jocelyn, en que lo podemos practicar en las clases de inglés más preintermedio o intermedio, pero en este caso cuando venga un verbo, cuando haya un verbo después de una preposición, vamos a utilizar la forma del ing. Ya vamos a preferir la forma del ing. No sé si eso te sirve, te ayudó, te aclara un poco. Yes, teacher, a lot. Thank you. Okay, good, thank you. Me too, teacher. All right. De todas maneras, voy a buscar un video en YouTube, se los voy a dejar en el canal para que puedan practicar, ¿ok? El canal de Facebook, me imagino que están todos unidos ahí en ese canal. Y bueno, así se nos pasó la clase. ¿Ok? Vamos a escuchar esto para ir terminando. Quiero que escuchemos este resumen del verbo to be con he, she and they. ¿Ok? Y una vez que terminemos de escuchar esto, van a ver la forma del afirmativo, del negativo y además de las preguntas con respuestas, ¿ya? Preguntas y respuestas cortas. Respuesta corta afirmativa y respuesta corta negativa. Y así retomamos aquí el miércoles en la próxima clase, ¿ok? Pongan atención. June is at work. He's at work. June is not here. He's not here. Is June here? Yes, he is. No, he's not. Laura's sick. She's sick. Laura's not in class. She's not in class. Is she sick? Yes, she is. No, she's not. Kim and Fong are late. They're late. Kim and Fong are not here. They're not here. Are they late? Yes, they are. No, they're not. ¿Ok? Este es un resumen de lo que estuvimos conversando acerca de las formas del verbo to be. Y aquí tenemos tres columnas. Una columna con afirmativos, una columna con negativos y una columna donde tenemos interrogaciones, ¿ya? Interrogative sentences, oraciones interrogativas, con respuestas cortas para masculino, para femenino y para el plural, they. ¿Ok? Y ahí podemos ver entonces cómo se reemplaza un sustantivo, en este caso un proper noun o un sustantivo propio, June, Laura and Kim and Fong, lo reemplazo por un pronombre personal, he, she and they. ¿Ok? Y podemos también hacer esta contracción del verbo to be, la contracción con el apóstrofe S, his, she's, their, his, she's, their, his, right? He is, she is, they are, or he's not, she's not, and they are not. Esto lo vamos a retomar la próxima clase, lo vamos a repasar para que quede bastante claro, porque tenemos que explicar también cómo se hace esta contracción. Y las preguntas que puedan tener me las hacen ya la próxima clase. ¿Les parece? Okay, teacher. Ok. Vale. Teacher, can I say something? Sure, go ahead. First, teacher, excuse me for not to be in the last classes. The class in Oh, happy basic birthday. English and intermediate, yes, and Yeah. intermediate English because the Wednesday I had a personal problem, Right. and the Thursday was my birthday. Your birthday, right?
on Thursday and on Tuesday. Don't worry, Tamara. Congratulations, yeah? Happy birthday. A little bit late, but happy birthday to you. Okay? Okay, Good. thank you. So, if you have any question, si alguien tiene alguna pregunta, me puede dejar un comentario después en Facebook cuando suba la clase o en el YouTube, también en el canal de YouTube me dejan un comentario y le ponen me gusta, lo comparten, le comentan y todo lo que ustedes ya saben. Okay, teacher, ¿Ya? thank you. Okay, teacher, thank you. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo cortito? No, I don't have any question. So far, teacher. Thank you. Ok, muchas gracias. Un abrazo a todos, que estén bien. Nos vemos Bye, mañana. teacher. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Teacher. Bye guys. See you for my Tomorrow. birthday. Bye. Cumpleaños, Tamara. Thank you, thank you. Bye. See you. Chao.